RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto, vamos a medir un poco el temperamento, la opinión desde el interior del país y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación desde Cajamarca a César Zamora Bento, economista y analista en temas políticos, a quien lo saludamos. César, buen día, qué gusto saludarte. Muy buenos días, José. Qué gusto de compartir la mesa contigo. De la misma manera, desde Junín con el señor Raúl Ceballos Alpaca, reconocido analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, señor Ceballos, muy amable. José, muy buenos días y un saludo también al señor Zamora. Bien, me gustaría iniciar esta conversación, en primer lugar pidiéndole una apreciación a César y luego a Raúl Ceballos sobre cómo están analizando el momento político, la sucesión de hechos de las últimas horas. Bueno, César. De la última semana y que todo se concatena porque el hecho de que un presidente de la República sea vacado y sea capturado en flagrancia trae como consecuencia hechos sucesivos y los hemos visto, actos de vandalismo y de mucha violencia en la zona del sur, el saldo triste y lamentable de ciudadanos jóvenes fallecidos que siempre en estas circunstancias de violencia, lamentablemente, son los que pagan la factura de algunas voces alteradas que tratan de generar tempestades en una situación que por lo demás tiene que resolverse por estos canales que hasta ahora está bien apegado a las leyes, apegado a la Constitución y con el respeto de las instituciones. Creo que eso de allí puede ser un aliento para que esta andanada de movilizaciones y de violencia tenga que quedar en ese magro recuerdo, pero que al final uno pueda ver la luz del túnel y entrar en una sociedad más dinámica, más homogénea, más integrada. Quería también plantearle esta misma pregunta a Raúl Ceballos, ¿no? Ya hemos conocido las movilizaciones que se registran en varios puntos del país, también el anuncio de la presidenta Dina Boluarte va a presentar un proyecto ante el Congreso para el adelanto de elecciones hacia el 2024, el Congreso de la República por lo consiguiente también, ¿no? Acaba de aprobar anoche, ¿no? Dejar listo un proyecto de levantamiento ante juicio político a Pedro Castillo, mejor dicho, aprobó el antejuicio político a Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué significado tiene todo esto en medio de la crisis, Raúl? Bueno, primero que nada, tenemos que ver rápidamente los antecedentes a esta crisis que ahora vive el país. Estamos prácticamente a un año y medio del gobierno del expresidente Castillo, donde básicamente, en base a las últimas encuestas a nivel nacional, el Congreso tiene una alta desaprobación, más allá de un 80%. De igual manera, el Ejecutivo también en los últimos meses ha deteriorado su imagen ante la población, tenía una desaprobación importante, y también la crisis económica producto de la recesión en la pandemia y de la crisis internacional. Hemos visto que la economía nacional pues está bastante deteriorada, hay problemas con sequías, falta de lluvias en varias regiones del país que incide directamente en la agricultura, es decir, hemos tenido como contexto, tanto económico como social y político, situaciones desfavorables. Y todo esto ha terminado pues en darse en una crisis política a raíz de la declaratoria del expresidente Castillo de una situación de excepción que básicamente es un golpe de Estado, porque realmente si nosotros aceptamos que estamos en una democracia, el señor Castillo fue elegido en unas elecciones democráticas, todos debemos respetar la Constitución y todo el aparato del Estado, el equilibrio de poderes. Sin embargo, a raíz de esa medida que tomó el señor Castillo, está pues asumiendo las consecuencias tanto personales y políticas. Es por eso que se ha restablecido el orden democrático
los poderes del Estado han respetado la institucionalidad y hemos podido rápidamente recuperar el equilibrio de poderes. Sin embargo, eso no desaparece, José, la real situación que vive el país. Yo no sé por qué el Congreso, si bien es cierto, ha permitido la sucesión presidencial para que la señora Dina Boluarte ahora ocupe la primera magistratura del país. Sin embargo, cuando esto pasó, la declaratoria de vacancia en el Congreso del señor Castillo, vimos pues, digamos, un triunfalismo, como que si hubieran ganado, digamos, algo importante, ¿no? Si bien es cierto, están en su derecho los congresistas, pero ese exceso de triunfalismo creo que ha sido recogido por la población como una ofensa, digamos, a las necesidades que pasan varias zonas del país. Hay falta de empleo, hay problemas en varios sectores de la economía, y creo que eso ha sido la gota que ha rebalsado el vaso para que ahora veamos toda esta crisis que se está dando en varias regiones del país, pero también estamos de acuerdo, tanto el Ejecutivo como el Congreso deberían ya haberse ido porque tenían altas desaprobaciones y tienen un rechazo de la población. Sin embargo, todo esto debe ser dentro de los canales democráticos, pero también estamos advirtiendo, y eso también quisiéramos que se tome en cuenta por las autoridades del Estado, de que hay ciertos sectores en algunas regiones que están siendo aprovechados por gente pro-violentista. No nos olvidemos que en la época de elecciones, para que llegue el señor Castillo a la presidencia, en los programas nacionales y de parte de la policía había la denuncia pues de que habían operadores políticos de Movadef, de tal forma que estamos advirtiendo en algunos sectores el aprovechamiento de esta gente para poder generar pues la violencia en diversas regiones. Creo que eso tampoco se debe permitir, José. César, en el actual panorama, ayer la presidenta de la República ha indicado que se está planteando el adelanto de elecciones para el 2024, pero hace unos instantes, además, me parece bastante pertinente la consideración que plantea Raúl Ceballos, ¿no? Estamos con un Congreso totalmente desacreditado. ¿Cómo transitamos hacia el 2024 en estas circunstancias? Adelanto de elecciones y un Congreso totalmente desacreditado. Por eso la tarea empieza para recuperar la estabilidad general del país. Yo comparto en gran parte lo que dice Raúl Ceballos. O sea, es un tema que hay que tomarlo con cuidado. Esa vacancia de Pedro Castillo y esa actitud triunfalista de una institución tan bien desprestigiada ha generado una sensación de separación, de disputas entre una población y otro segmento de la población. Ha traído como consecuencia, se han creído, han gozado como si fuese una gran victoria, cuando al final ha sido una victoria pírrica, porque el costo que trae como consecuencia este hecho, que es importante y plenamente justificado, va a ser todavía pesado para la sociedad peruana, y tiene que haber mucha inteligencia y mucha serenidad para salir de esta situación. El anuncio, bueno, en principio el anuncio de ayer, pasada la medianoche, de la presidenta Dina Boluarte, obedece a una reunión del Consejo de Ministros. O sea, han tenido previamente una reunión, y el tenor del discurso nos hace ver que hay un consenso de no apartarse de la constitución política del Estado. Por eso hablan de abril del 24, porque ellos conocen que hay todo un procedimiento para generar la ley que implica la modificación de la constitución, en este caso del adelanto de elecciones. Eso de allí es un buen síntoma porque los poderes se están dando de manera adecuada. Pero no olvidemos que en el Congreso, a diferencia del Ejecutivo, en el Congreso hay 130, ahora menos, porque hay hasta un jugado, congresistas que cada quien tiene su particularidad, en el sentido de que
Unos tienen más descrédito que otros, unos son más corruptos que otros. Se les ha demostrado a los niños su forma de hacer política en beneficio propio o familiar o de grupo. Y eso es lo que la población percibe y lo traslada a la institución que es el legislativo. O sea, las actitudes de 30, 40 congresistas de Malalaya, hacen que el Congreso se vea como horroroso. Pero no nos olvidemos que dentro del Congreso también hay personas que se ponen al frente del reto que el país les exige. Y tal es así que el día de ayer, por mayoría simple, se ha procedido a pasar por alto la condición del presidente de estar protegido como para no entrar en los procesos judiciales y eso nos da una señal de que dentro del Congreso van a seguir las pugnas, pero que al final la vocación, espero yo, de la mayoría es sacar adelante estas elecciones adelantadas. Creo que las elecciones adelantadas en ese tiempo y que nos va a dar un proceso de reflexión, va a traer como consecuencia lo que todos estamos aspirando y lo que ya lo dijo también la presidenta. Entremos a reestructurar el sistema político en el país, las instituciones que tienen que ver con el ordenamiento electoral y vayamos por lo menos a un proceso electoral, ojalá sea así, en abril del 2024, en donde exista una mayor claridad en elegir opciones políticas y en elegir personalidades probas y no tengamos que lamentar todo lo que estamos lamentando ahora. Creo que la calidad técnica de lo que están manejando ahora las diferentes carteras del gobierno deben mantenerse en esa justa medida de respeto de las leyes y evitar que los desmanes se conviertan en lo que en algún momento el país tuvo que sufrir como actos de violencia generalizada a través del terrorismo. No olvidemos un personaje que quiere convertirse en el segundo Abimael Guzmán del país, me refiero a Antauro Humala. Antauro Humala ha estado recorriendo todos estos lugares en donde hoy se están gestando los mayores actos de violencia. Tengamos cuidado con ese personaje también. César, tú planteabas hace unos instantes que las acciones de violencia que se están registrando de una otra manera ya forman parte de una agenda que ha venido desarrollando en su momento activistas, operadores políticos del Movadef. Hace unos momentos acá en RCR el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado el cambio de todos los prefectos regionales. ¿Esta es una buena medida y qué medidas también se tendrían que ir adoptando en los próximos días para darle, lo que planteaba César, sentido de orden, de gobernabilidad al país? Lo primero que tenemos que invocar, José, al país y a través de todas las autoridades que tienen cargos públicos, es de que la democracia, el equilibrio social y la seguridad de todos los peruanos no puede ser trastocada por los intereses mezquinos, diría, y hasta malintencionados que quieren algunos sectores políticos del país de que esto fracase, ¿no? Están dadas ciertas condiciones por el descontento social para que señores como el señor Antauro Humala, sectores radicales del Movadef están soliviantando a la población en algunos sectores. Todo esto debe ser plenamente identificado y controlado por las autoridades del Estado. Acá todos queremos vivir en democracia, queremos de que se recupere la paz social y queremos también de que pueda existir un equilibrio en la economía, que vayamos a un desarrollo progresivo, porque realmente estamos todos pasando una crisis económica muy complicada. Entonces a mí me parece muy adecuado de que el gobierno pueda quitar la confianza a los prefectos y subprefectos, porque realmente muchos de ellos están haciendo actividades ajenas a su función. La obligación de un funcionario, tal como un prefecto regional, es obviamente representar al Estado, pero para favorecer a la población, no a intereses políticos. Entonces considero de que la única agenda que debe estar en el debate político en los próximos meses es de que se adelanten las elecciones, que, ojo, esto también es un proceso de reforma constitucional, tiene plazos,
y tiene procedimientos. Acá va a venir un papel importante que van a tener que jugar los partidos políticos que van a presentar candidatos en el momento en que se convoquen las elecciones, porque si no, vamos a hacerlo mal de nuevo todo y vamos a los meses estar descontentos con los nuevos políticos que asuman cargos públicos. Entonces, es un proceso que hay que hacerlo adecuadamente y creo que la única agenda debe ser adelanto de elecciones y elección de un nuevo ejecutivo y un gabinete y un legislativo, es decir, nuevos congresistas. Pero acá no nos pueden venir esos sectores violentistas a poner una agenda de asamblea constituyente, una nueva constitución, porque si bien es cierto eso viene de esos sectores, pero la gran mayoría de peruanos lo que quiere es más trabajo, paz social, el tema de la seguridad, el desarrollo económico. Entonces no permitamos que se introduzca en la agenda temas que provienen de estos sectores que realmente quieren la convulsión social, ¿no? Hay que tratar de retomar la paz social, José. Y yo le agradezco infinitamente a César Zamora Bento desde Cajamarca, economista, analista en temas políticos, y desde Junín a Raúl Ceballos Alpaca, reconocido analista político. A ambos le agradecemos siempre la generosidad que tiene con RCR, lo han escuchado en varios puntos del territorio nacional. Muy amable, que tengan buen día. Muchas gracias, buenos días. Buen día, gracias. Gracias, Raúl. RCR, la red que comunica y une al Perú.